Lo veíamos en la crónica de Claudio Fariña. 2 años del trágico asesinato de Diego Schmidt-Hebel. Por estos días se realiza el juicio oral de este caso que contempla más de 300 pruebas y 150 testimonios. Y aunque casi nadie crea en la inocencia de María del Pilar Pérez, aún no hay certeza de que esta mujer sea condenada. ¿Se ha pagado antes en Chile por contratar a un asesino por encargo? Para contestar esta y otras preguntas estamos con Rodolfo Sáez, quien es, entre otras cosas, perito criminalístico. Don Rodolfo Sáez, muchas gracias por estar aquí en Crónicas y Reportajes. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo surge el sicariato en el mundo? Bueno, los orígenes del sicariato se remontan al siglo I, en los tiempos del Imperio Romano, en donde los judíos, en forma de protesta política, porque eran más que nada intereses políticos, asesinaban a sus contrincantes y a quienes colaboraban con el Imperio Romano a través del homicidio por arma blanca. El arma blanca se denomina sica, que es un cuchillo semicurvo, que es lo que derivado viene el término sicario, y se va conociendo con el tiempo como estos delincuentes que los caracterizan por ello, y se relaciona con el verbo secare, que en latín significa cortar. Perfecto. ¿Y cuándo aparece el dinero o pagar por realizar un crimen, por cometer un crimen? Bueno, hay algunos autores que se remontan al siglo XIV, hay otros que dicen que siempre ha existido el homicidio por encargo en el mundo y que dependen los intereses que ya sean. Las causales que pueden llevar a la existencia de un sicario pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser religiosas, pueden ser por venganza solamente, por intereses de herencias pasionales. Hay muchos factores que influyen para la presencia de estas personas, pero principalmente se desarrollan en los tiempos del auge del sistema del medioevo. Lo veíamos en la nota de Claudio Fariña, existen 2 tipos de sicariato. Por una parte hay organizaciones criminales que se dedican a ello, y por otra parte existe el crimen por encargo, que generalmente tiene que ver con temas pasionales. La historia criminalística chilena, ¿qué es lo que dice? Bueno, en Chile principalmente hasta el momento se han dado casos que se tipifican como homicidios por encargo, pero prioritariamente son del segundo orden, o sea, por cosas pasionales, ¿te fijas? Pero casos como por ejemplo acontece en Centroamérica, principalmente como los Zetas en México, en donde son verdaderas bandas organizadas de sicarios que se constituyen en verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico principalmente, y que los integran personales completamente profesionalizados, o sea, son individuos que alguna vez pertenecieron a facciones militares, qué sé yo. No cualquier persona llega a entrar a eso, y tienen todo un código, o sea, existe un código consuetudinario dentro del mundo del sicario, que si tú no lo respetas, te sancionan por él. ¿Y en Chile no existe eso? No me atrevería a hablar de que no exista algo. Yo pienso que en estos momentos en Chile estamos recién viendo casos, o descubriendo casos ¿ya?, relacionados con el sicariato, pero tienes que considerar que el narcotráfico, al igual que el terrorismo, que son los principales clientes de los sicarios, se han distribuido a lo largo de toda Latinoamérica, a tal grado que, por ejemplo, en Europa, como España, se considera que los sicarios proceden principalmente de los latinos. ¿Te fijas? Entonces los grandes homicidios por encargos económicos en España se le atribuyen prioritariamente a latinos y no a gente europea, siendo que el sicariato no nace en Latinoamérica. ¿Y en nuestro país cuánto influye el narcotráfico muchas veces en crímenes que no se resuelven porque son tapados propiamente por la cuestión ilegal, el mundo ilegal en el que se está viviendo, y aparecen personas fallecidas que nunca se descubre cuál es la razón? Bueno, ¿Tiene mucho que ver el narcotráfico en eso? Tienes que considerar que el narcotráfico en Chile se ha ido posesionando dentro del espacio a tal grado que existió un narcotraficante que incluso puso precio a la cabeza de un fiscal. No sé si recuerdas tú ese caso, el fiscal de la zona sur, que ofreció tanto dinero para que él lo ultimara. Entonces, si estamos frente a ese tipo de individuo, ya es algo que ya ni siquiera es una luz amarilla, es una luz roja para nuestra sociedad. O sea, empezar a poner cuidado con todo ese tipo de personajes, porque además tenemos la otra influencia que tiene que ver, por ejemplo, con la difusión del mundo del sicario, en donde tú tienes 2 perspectivas. Tienes una presentación que lo presentan como el delincuente que corresponde describirse, el homicida innato a lo mejor, muy profesional, muy frío, y la otra romántica, la visión romántica, como alguien que es lo máximo, a tal grado que tú de repente descubres páginas web o juegos de estrategia en ocasiones en donde hay chicos que se atribuyen los seudónimos de sicarios. O sea,
son cosas increíbles. Ahora sabemos que hay varios perfiles de sicarios. ¿Cuáles serían esos? Bueno, tenemos, por ejemplo, el profesional netamente, ¿ya?, que es una persona que se dedica a ese mundo, pero a lo mejor no al 100%. En Centroamérica a lo mejor es mucho más rentable que países sudamericanos como el nuestro, o en Europa, no lo sé. Posteriormente viene el oportunista, que es aquella persona que ve la oportunidad de ganar un dinero fácil y como no tiene sentimientos ni emociones y para él la vida humana da lo mismo, igual que un papel, toma un determinado caso y comete, ultima a una persona. Y están los improvisados, que se las quieren dar de sicarios, qué sé yo, y son contratados, trabajan a lo mejor a un bajo precio, y a lo mejor el primer golpe les resulta, pero el segundo no les resulta porque dejan demasiada evidencia, y la característica del sicario es no dejar evidencia. O la segunda es inculpar a otra persona. ¿Te fijas? Entonces, son dos corrientes que tienen ellos. O no dejo evidencia, o dejo evidencia para que se inculpe a otra persona y no a mí. Ahora, de acuerdo a la experiencia criminalística de usted, ¿qué factores influyen para que un delincuente común se convierta en sicario, en un asesino a sueldo? Bueno, el mundo criminológico y criminalístico tiene varias explicaciones al respecto. Con algunas coincido, con otras no. La más básica es la falta de oportunidad en la juventud, los delincuentes juveniles que ven que, por ejemplo, la única forma de poder accesar a todo, hay una corriente que habla que el neoliberalismo que se ha impuesto en Centroamérica y en América y en gran parte del mundo es una gran causal de falta de oportunidades para esta gente que ven, por ejemplo, todo un mundo que se le ofrece de tecnología, un montón de cosas y quieren accesar a ello y no tienen. Entonces se van por la vía fácil, la delincuencia, y posteriormente empiezan a entrar o a formar parte de bandas organizadas como en Centroamérica o de grupos relacionados con el narcotráfico, y como les van pagando ellos, simplemente ultiman y obtienen el dinero fácil para poder accesar a esos medios que quieren. Están los otros factores, en ocasiones, por ejemplo, sociológicos, ¿ya? O también los factores de índole criminológico netamente que son psicopatía. O sea, hay personas que son realmente enfermas y ellos, el sadismo en ellos es innato, como por ejemplo si tú conoces todo lo que es la parte de México, es muy común que las bandas de sicarios te descabezan a sus víctimas. O sea, es algo horrendo que hasta el momento creo que en Chile no se da. Y tienes otros, por ejemplo, que son los casos netamente por encargos políticos, o sea, un contendiente político que te molesta, qué sé yo, o hay que vengarse de él, tú le pagas a alguien para que pague, para que cobre esa venganza por esa persona, y en ocasiones dicen, no, nosotros cobramos, hicimos un cobro de una deuda política, pero a la larga ese tipo de terror también es un sicario, porque fue pagado por intereses políticos. Rodolfo, siempre se dice que no existe el crimen perfecto, pero yo se lo quiero preguntar a usted, ¿existe o no? No, la verdad de las cosas es que el crimen perfecto es una máxima muy antigua dentro del mundo criminalístico, no existe. Lo que sí se da en muchas oportunidades es que por falta de experiencia, falta de tecnología o mal trabajo dentro de un sitio de suceso, no se hace una investigación profunda y se dejan variables fuera. Entonces no se llega a descubrir al o los autores de un determinado delito, que puede ser un homicidio, que dentro de la casuística en criminalística el homicidio debe llegar entre el 1 y el 2% máximo, o algún tipo de delito cuello blanco, son varias cosas. Pero en el fondo es la falencia en el trabajo investigativo. Perfecto. Y ahora, ¿de qué manera perjudica, cree usted, que le tocó estar del otro lado, en el lado de la investigación, de qué manera perjudica la libertad de información para que los delincuentes o los criminales sepan cuál es el error que cometió otro criminal para ellos no cometerlos y así llegar a este crimen perfecto, entre comillas? Claro, bueno, tenemos la libertad... ¿Influye en algo? Puede influenciar, pero si se restringiera la libertad de prensa, que en el fondo es a lo que tú te refieres, no serviría de mucho. ¿Por qué razón? Porque tienes que considerar que hay muchas publicaciones relacionadas con todo lo que es criminalística, trabajo de sitio de suceso, trabajo científico de psicopatología, de criminología, que inclusive de armamento, forma de matar, las mejores armas, qué sé yo, hay videos, tú buscas en internet, buscas en películas, y toda esa información los sicarios tienen fácil acceso a ello. Ahora, la prensa, si uno como criminalista o como un funcionario policial o a lo mejor un fiscal, no sé, habla de algo que no debiera, la prensa lo va a difundir. Y ese podría ser el error que uno comete, el investigador.
en las tres partes: judicial, policial, criminalística. Rodolfo Sáez, muchas gracias por venir a Crónicas y Reportajes. Afortunadamente este es un tema que todavía está en pañales en nuestro país, pero es importante poner la voz de alerta porque ya vemos que han existido casos al respecto. Muchas gracias por venir a Crónicas y Reportajes y aclararnos una serie de dudas que teníamos respecto a este tema. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, quédese con nosotros. Ya volvemos con más historias aquí en Crónicas y Reportajes. Crónicas y Reportajes. En el próximo capítulo.